Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Hoy, con la ayuda de Hashem, estamos entrando a la sesión número 18 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. 18, un buen número, el número de la vida. Bendito sea el Eterno. Y la vida que hemos recibido en Mashiach Yeshua es sin igual. Es una vida que está proyectándose ya en este mundo físico, sí, en esta edad presente, pero ya se está manifestando y es maravilloso, porque esta vida de Mashiach es la vida del mundo venidero. Entonces, hermanos, debemos estar contentos, felices con el regalo que Dios nos ha dado a través de Mashiach y andar en ese nivel, que es lo que se ha venido hablando. En ese nivel no hay diferencias entre judíos y no judíos, entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres. En ese nivel somos uno en el Mashiach, y el decir que somos uno con Mashiach obviamente apunta al hecho de ser uno con Akadosh Baruj Hu, como dijo nuestro maestro: yo y el Padre somos uno. Ya lo hemos estudiado en los audios del Homer, este concepto. Cuando el maestro dice yo y el Padre somos uno, es algo bien interesante, porque si tú ves cuando él menciona el concepto de Padre desde el punto de vista de algunos estudiosos judíos, dicen que se relaciona con el nivel de Jochma, el nivel de la sabiduría. Y el nivel de Jochma se conoce como un nivel semilla, donde nace la idea. Por eso se le relaciona con Jochma. Y si tú ves el primer texto de la Biblia que hemos analizado muchas veces, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa famosa palabra con la letra que comienza con la letra Bet, que ya habíamos estudiado, también tiene una riqueza muy extraordinaria con respecto a este análisis. Dice que la palabra Bereshit tiene que ver con la palabra Rosh. Reshit tiene que ver con Rosh, que es cabeza. Entonces, los sabios explican que el Eterno comenzó en un nivel semilla toda la obra de lo que hoy conocemos como el mundo y todo también lo que será manifestado como el mundo venidero. Entonces, digamos que en el primer pensamiento de Dios estaba absolutamente todo, lo cual incluye la obra de Mashiach, lo cual incluye llegar a ese nivel de perfección del ser humano, como es Mashiach, y esa manifestación del mundo que viene. Entonces, cuando el maestro dice yo y el Padre uno somos, significa que la idea del Padre original, por así decirlo, en el lenguaje de hombres, la idea original del Padre fue concretada en el Mesías. Es decir, el primer pensamiento de Dios, metafóricamente hablando, el primer pensamiento de Dios con respecto a toda su creación, y de hecho tú ves ahí en la palabra Bereshit que termina con la letra Tav, Bereshit, la letra Tav, y la letra Tav es la última del Aleph Bet. Es decir, que el propósito final de ese pensamiento se concretó ¿en quién? En Mashiach Yeshua. Entonces, el hecho de decir yo y el Padre uno somos significa que en Mashiach se ha concretado la idea original del Padre. Y entonces hay conexión obviamente con la primera idea del Padre, el nivel semilla, Jochma, con lo que ha conseguido Mashiach. Entonces, si yo estoy en el Mashiach, estoy en ese nivel de decir, bueno, el Eterno está contento porque en el lenguaje de hombres, otra vez hablando, el Eterno está contento porque la idea principal que Él tuvo se está concretando, de llegar a ¿qué? A hacer esta nueva creación como nosotros la percibimos. Nosotros la percibimos como nueva creación, pero ante los ojos del Eterno es, porque acuérdense que tenemos que saber estudiar los puntos de vista que son diferentes, que es el punto de vista de la divinidad, por así decirlo, y el punto de vista de nosotros. Ante los ojos de Dios se concreta su idea original. Es decir, es como el fin. Por eso Bereshit tiene la letra Rosh, que en la mente, todo entendiéndolo en el lenguaje metafórico, en la mente del Creador,
se hizo todo este proyecto y al final de esa palabra Bereshit tienes Tav, es decir, el final. Entonces, comenzó en un proyecto, se concreta desde el punto de vista de la divinidad, es como decir, listo, la obra se ha completado, la creación ha llegado al nivel que yo esperaba, en el Mashiach, siendo el pionero, el primero, por eso al Mashiach también se le va a relacionar, hay muchos niveles en los que podemos estudiar el texto de Bereshit 1.1. Por ejemplo, el doctor Ketriel, y también el doctor Ketriel se basa obviamente en nombre de los sabios. Él, por ejemplo, si tú vas a leer su parashá, su comentario a Génesis 1.1, va a ver al Reshit como el Mashiach. El Mashiach es el Reshit, es como decir, es el principal, es la primicia de este mundo de perfección, de este mundo venidero, que es el propósito de el plan original del Creador. Se concretó. Pero ante nuestros ojos es un nuevo comienzo, porque nosotros le llamamos un nuevo nacimiento, porque nosotros estamos experimentando ese nivel, que para el Mashiach es un hecho concreto a todas luces, estar en ese nivel. Entonces, hermanos, es una nueva vida la que experimentamos, y es la vida que el Eterno diseñó en el nivel semilla, y de todo el desarrollo con el paso de los años se ha concretado en el Mesías y en la congregación del Mesías, y es algo maravilloso, y espero que se entienda, porque quizás profundicé mucho, pero bueno, nosotros hemos recibido ese nivel, y en este nivel es una nueva creación, y así va a finalizar, de hecho, el apóstol Pablo. Quisiera acotar algunas cosas por preguntas que han surgido, y me parece interesante porque es una pregunta interesante, y la pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo hace énfasis en cuanto al cumplimiento de la Torá? Porque, como ya hemos visto, tú no puedes decir que la carta a los Gálatas es una carta contraria a la ley de Moisés, contraria a la Torá, que habla de la anulación de la ley. Ya vimos que eso es una manera muy básica y errada, aparte, de interpretar la carta. Entonces eso ya lo sabemos, pero entonces la pregunta es: sí, perfecto, maestro, pero ¿por qué el apóstol Pablo hace énfasis en el amor al prójimo? O sea, ¿por qué no habla de otras leyes, y por qué es muy concreto en hablar del amor al prójimo, como habíamos leído en el capítulo 5, versículo 14, cuando él dice: porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y pues bueno, ya hemos explicado algunas cosas, pero quiero mencionar algo más por si no ha quedado bien claro este texto. Ahora, también la pregunta es: ¿por qué, con respecto a lo que ya habíamos estudiado, por qué el apóstol Pablo no habla de la primera tabla de la ley como sí lo hace de la segunda? Ya ven que hablábamos que necesitamos las dos tablas de la ley, no podemos quedarnos con una. Entonces, para algunos hermanos, este texto de Gálatas, o lo que ha dicho el apóstol Pablo, pues como que parece que el apóstol se inclina más hacia el trato con nuestro prójimo y no habla tanto de nuestro trato para con Dios. No es así, la verdad es que si uno analiza bien la carta no es así. Podría, si es que hemos olvidado el mensaje o algunas cosas que hemos leído, podríamos decir: ok, parece que sí hay un énfasis, pero te voy a explicar el por qué, aunque no es así. No es así porque desde un inicio el apóstol Pablo ha hecho una clara demostración de que este mensaje proviene del cielo, es decir, esta es voluntad del Eterno, y entonces al seguir la voluntad del Eterno estás alineado con el Eterno, o sea, estás cumpliendo la parte que te corresponde con la relación que tienes con el Eterno. El simple hecho de decir: mira, acepta esta salvación, que es a través de la fe, que es a través de la gracia, es una conexión directa con el Creador. Entonces, no es que estemos como diciendo: bueno, Pablo no nos está hablando mucho de temas que van más con la primera tabla de la ley. No, para nada. Incluso, fíjense cómo cuando él en el capítulo 5, versículo 20 dice idolatría, eso tiene que ver con la primera tabla de la ley. Hechicería también, diría yo. Entonces, sí es importante que no nos desviemos.
que no nos desviemos, porque entonces entran también otras interpretaciones del mundo cristiano en donde se ha dicho la ley moral está vigente, más no la ley ceremonial. Eso ya lo vimos, ya vimos que no es así. O ciertos mandamientos sí, pero otros ya fueron anulados. No, señores, la Torah no está anulada. Eso que nos quede bien claro. Las 2 tablas de la ley han de cumplirse. Claro, también hemos nosotros especificado, y esto es importante saberlo, hemos especificado y hemos dicho, sí, en este mundo Bet hay un camino para el pueblo de Israel y ellos tienen mandamientos que cumplir, pero también están las naciones y las naciones tienen leyes universales. O sea, jamás hemos dicho en esta carta que el no judío tiene que convertirse en judío y guardar toda la ley. Eso ya lo dejó claro el apóstol y lo hemos visto a lo largo de la clase. Pero eso no significa, ok, amo a mi prójimo, pero entonces que Dios no me importe tanto. Parece que estas preguntas son muy simples, pero la gente se las hace y quería aclarar. Pero para dar más contexto, y tú puedes estudiar ya todo lo que hemos hablado y ahí revisarlo, para dar un poquito más de información, yo quiero comentar lo siguiente con respecto a esta pregunta que, ¿por qué hace un énfasis en el amor al prójimo el apóstol Pablo, diciendo prácticamente que toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pensando que se está anulando entonces la parte de la primera tabla de la ley. Para nada, ya lo hemos visto. En fin, ¿qué pasa acá, queridos hermanos? Pasa algo que puede ayudarnos a entender la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, que quiero que me acompañen porque hay que darle lectura para tener una respuesta, sumar respuestas, esa es la realidad, porque ya hemos hablado mucho. Capítulo 4. Quiero leer del 17 al 21. Fíjense lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, esto es interesante y quizás también podamos hablar de esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, aquí está el 20 que es el que es como muy importante, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, fíjate, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, es decir, a nuestro prójimo lo vemos, ¿ok? Y ahí es donde está la respuesta de por qué el énfasis del apóstol Pablo, que no significa, el que se haga un énfasis no significa que se descalifique lo demás. Pero bueno, dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, siendo un Dios invisible? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué pasa? Sucede que nuestro amor a Dios puede ser fingido, puede ser hipocresía nada más. Es decir, yo puedo estar en la sinagoga dándome golpes de pecho, mostrando ser un hombre súper espiritual, con una relación increíble con el Eterno. Perfecto. Pero puedo simular, es decir, puedo estar mintiendo para que la gente me vea y diga, no, este hombre tiene una relación con Dios increíble. Es decir, en el mundo, vamos a llamarlo así, en la parte de mi relación con Dios, yo puedo ser falso. Esa es una realidad. O sea, yo puedo ser falso. No debería hacerlo, obviamente. Pero es más fácil ser falso en el sentido de mi relación con Dios, la primera tabla de la ley, como lo veíamos en otra clase. Y entonces, listo. Puedo burlarme de todos. Obviamente no me voy a burlar de Akadosh Baruj Hu, pero ante los ojos de los hombres yo puedo ser considerado una persona que tiene una relación increíble con Dios, aunque no lo sea así. Bueno, pero existe eso. Ahora, del otro lado, la segunda tabla de la ley, que apunta al mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo no puedo fingir. O sea, real no puedo fingir. Puedo fingir, quizás puedo mostrar hipocresía, pero es muy evidente. ¿Por qué? Porque estamos en el plano físico en donde nos vemos. Se ven las relaciones. Si yo, por ejemplo, me pongo a pelear con mi esposa,
en esta casa donde vivimos, pues se van a enterar los vecinos, por ejemplo. Entonces van a decir los vecinos, ¿qué pasa? ¿Estos cómo se llevan? ¿Qué mal son? Y listo, la gente se va a dar cuenta. O luego puedo salir y puedo faltarle el respeto al vigilante. Y se van a dar cuenta los vecinos. O puedo ir al mercado y pelearme con alguien y ofender a alguien, pisotear a alguien, y eso se va a ver. Es algo que no hay manera de esconderlo. Tan es así que aunque tú mientas, sale a la luz, tarde o temprano, el problema que tuviste o el conflicto, y estás expuesto a la lupa de todo mundo. Es decir, no hay manera de escaparse. Por eso este texto dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso es el énfasis del apóstol. Porque dice, tenemos que trabajar en el nivel de la relación con mi prójimo, segunda tabla de la ley, porque en base al amor que yo demuestre con todo el género humano, la consecuencia es obvia. O sea, al estar yo en este nivel de buen trato con mi prójimo, de amor, hermanos, es un hecho que amas a Dios. Amas a Dios, o sea, tienes el amor de Dios. Claro, ya poníamos el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel, cómo ellos parece que estaban cumpliendo la segunda tabla de la ley, y hasta fiesta, todo muy bien, pero estaban pecando en temas de idolatría. Entonces, ahí vemos cómo se rompieron las dos tablas. ¿Por qué? Porque fallaron para con Dios. Pero el apóstol Pablo hace un énfasis especial en esta parte de nuestra relación con nuestro prójimo, porque ahí es donde se demuestra qué tan honesto eres, qué tan verdadero eres. Si una persona que se siente muy religioso, repito, y pisotea a su hermano, ese hombre no tiene a Dios en su corazón en lo más mínimo, no es un nacido de nuevo. No, así de simple. Entonces, por eso es el énfasis. Ahora, me llama también la atención que en esta carta de Juan, él dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. En el nivel de la carne, que ya hemos hablado, es donde existe el temor, y en el nivel del espíritu es donde existe el amor. En la carne, uno puede decir, bueno, yo cumplo las leyes de Dios porque le tengo miedo. Porque le tengo miedo, le tengo temor. Y entonces obedezco porque no me quiero ir al infierno, porque no quiero que me castigue. Entonces, esa es una manera muy baja, muy carnal de servir a Dios. En el nivel del amor es todo lo contrario, es el nivel del espíritu, porque tú sirves a Dios por amor, no lo sirves por miedo, por temor, lo sirves por amor, porque lo amas, porque quieres su presencia. Ahora, el temor no es malo, ¿eh? De hecho, dice el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, dice la Escritura, pero el temor tiene que ser también espiritual, no tiene que ser carnal. El temor carnal, esto es como un extra, por lo que ahora leímos del texto de Juan, que me lleva a hablar de esto y me parece interesante. En el nivel del espíritu hay un temor puro, hay un temor conectado con el amor. Es decir, mi amor, que es lo primero que yo manifiesto en el espíritu, tanto para con Dios como para con mi prójimo, y de hecho funciona de la misma manera, es algo hermoso. Yo tengo amor y por eso es que sirvo a Dios, por eso es que obedezco, porque lo amo. Y de la misma manera con mi prójimo, porque lo amo, es que mi relación es tan buena con él. Ahora, el temor, si sacamos el temor del nivel de la carne, que es de miedo, que es de ay, no quiero que me pase nada, ay, lo hago para que no me castiguen, no. Lo tenemos que llevar a el nivel del espíritu. Entonces, cuando yo tengo amor, eso produce temor. Ay, maestro, ¿cómo? Ya no entendí. Ahí te va. Ese temor, en el nivel del espíritu, es cuando ahora tú tienes temor, pero no de temor de miedo, de terror, sino temor a perder la relación tan hermosa que tienes con Dios. O sea, amas tanto a Dios
Y procuras mantenerte en ese amor porque temes y ahí ese es un temor puro, es un temor santo, es un temor espiritual, temes a romper esa relación tan hermosa que tienes con tu Hacedor. Lo mismo pasa con el prójimo. Amas tanto a tu prójimo y sigues trabajando en ese amor porque tienes temor de romper tu relación o causarle daño a tu prójimo. Entonces, el énfasis es por eso, hermanos. No es porque el apóstol Pablo esté diciendo, miren, nos quedamos con estos mandamientos nada más, los demás ya son del Antiguo Testamento, los demás son para los judíos que siguen todavía en la carne. No, esos son pensamientos muy, muy errados y simples. No, el apóstol Pablo simplemente enfatiza porque el trabajo más complicado y el que demuestra realmente quién eres es cómo tratas a tu prójimo. Ese es el más complicado y por eso el apóstol hace ese énfasis. Ahora quiero comentar algo más. Es que de verdad nos tardaríamos mucho tiempo en seguir hablando y hablando cosas de Gálatas, pero sí, hay que ir cerrando, ese es un hecho. Ya demoramos mucho, pero quiero comentar algo más del capítulo 5 cuando se hablan de los famosos frutos del Espíritu. Es muy lindo y estaba recordando ahora que pasamos Shavuot, que Shavuot se relaciona mucho con este tema agrícola. La fiesta de Shavuot es una fiesta netamente de carácter agrícola. Por supuesto tiene también el significado de la entrega de la Torá, pero si unimos estos significados tenemos un maravilloso resultado. Fíjate, uno de los nombres que recibe la fiesta se llama Bikurim, Shavuot, porque se traían los primeros frutos de la tierra de Israel, o sea, los frutos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, esos 7 maravillosos frutos, se traían al Bet HaMikdash en Shavuot. Y por eso se llama la fiesta de Bikurim, la fiesta de los primeros frutos. Y curiosamente estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿te das cuenta? ¿Cuándo fue derramado el Espíritu de santidad sobre los discípulos? En Shavuot, en el día de los primeros frutos. Qué interesante, ¿no te parece? Y también Shavuot o Pentecostés, como se conoce comúnmente de Hechos 2, coincide con la entrega de la Torá. Es decir, esta fiesta de Shavuot recibe muchos nombres, entre ellos Bikurim, y hago el énfasis por lo que estamos hablando, y también se conoce como Zman Matan Torateinu, que es la época de la entrega de nuestra Torá, es cuando se entregó la Torá o el regalo de la Torá, porque Matán tiene que ver más con regalo. Entonces, es maravilloso esto. Y nuevamente ves que el discurso para nada es anulación de la Torá, sino todo lo contrario. Nosotros dijimos que en el nivel del Espíritu, la Torá del Eterno se escribe en el corazón de la persona. Y eso que se ha escrito viene después con un fruto. Y ese fruto es justamente el nivel de Mashiach y esto que se menciona, el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Esos son los frutos de la recepción que tuviste en el Espíritu. Y esa recepción que tuviste del Espíritu apunta también a la recepción de la entrega de la Torá, y te das cuenta cómo todo se une. En Shavuot, entrega de la Torá, también día de los primeros frutos, se nos entregó la Torá, se escribió la Torá en nuestros corazones, vino el Espíritu del Eterno sobre nosotros, y el resultado de eso es dar frutos, y esos frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto también es interesante, porque aquí ya entramos en la dimensión de observancia de la Torá por puro amor, no por temor. Cuando tú estás en la carne puedes estar en un nivel de la ley que dices, es que me siento presionado, siento temor y tantas reglas, pero es porque no has avanzado en este mundo especial, en esta dimensión de Mashiach, de su obra, y entonces pues bueno, seguirás en ese temor, en esa parte que para ti incluso resulta opresora, y así no es. Los mandamientos de Dios son libertad total para la persona. Traen libertad a la persona, y en Mashiach hay libertad. En Mashiach hay libertad. Entonces esos frutos del Espíritu
se han de manifestar en aquel que ha nacido de nuevo. Bueno, ya vamos a nuestra lectura después de esta introducción que trajimos nuevamente, comentarios a este capítulo 5 que ya lo hemos estudiado bastante. Bueno, vamos al 6:11, que es donde nos quedamos. Dice: mirad cuán grandes letras, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y sí, vaya que han sido grandes letras. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, estos falsos maestros, solamente para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Es decir, estos hombres quieren o están en este nivel como de ser judío, como para no estar viviendo conflictos con otros judíos, como, pues bueno, tener una vida fácil dentro del pueblo judío sin que nos malmiren, sin que nos desprestigien, sin que nos vean por debajo del hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Repito el texto: estos obligan a que os circuncidéis para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Y estos falsos hermanos, no sé si yo ya lo dije, es que hace mucho que dimos las primeras clases de Gálatas. Esta es la número 18, vaya que ha pasado tiempo. Y no recuerdo si lo dije, pero en la segunda clase, sí fue en la segunda creo, cuando hablamos del concepto de Shaliach, ¿se acuerdan? Cuando Pablo comienza diciendo, yo Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, y fue cuando comentamos el concepto de Shaliach. Nosotros fuimos a la parashá de Shelach Leja para rastrear el origen del concepto de Shaliach. Shelach Leja, cuando el Eterno le dice manda o envía por tu propia cuenta, por tu propia causa, es decir, es tu decisión, enviar espías, estos famosos espías que fueron a recorrer Eretz Kenán y ver cómo estaba la situación para el tema de la conquista. Y fíjate cómo al final, cuando tú haces las cosas en el poder de la carne, que estos falsos maestros venían en el poder de la carne, estaban totalmente alejados del nivel del espíritu, no entendían el mensaje de redención, estaban perdidos y estaban tratando de confundir a otros. Pero en esa misma raíz donde aparece el concepto de Shelach, que es la raíz de Shaliach, enviado, podemos recordar esa historia donde Moshe Rabenu, por decisión carnal, esa es la realidad, en la carne, Moshe Rabenu manda a espías, cosa que al Eterno no le parece bien. Por eso el texto de la Torá dice Shelach Leja, manda por ti, o sea, manda por tu propia cuenta, por tu propia causa. Es decir, yo no te estoy diciendo, Moshe, que lo hagas, pero si a ti te parece, mándalos, envíalos tú, yo no los estoy enviando. O sea, ahí tenemos a un Moshe Rabenu que en la carne, no con la instrucción divina, manda a los espías. ¿Cuál es el resultado de eso? No entrar a Eretz Kenán, no entrar a la tierra prometida. Vienen 10 con un mal informe y solo 2 presentan un buen informe, que es Caleb y Yehoshua. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que no entran a la tierra. Y me recuerda mucho a estos falsos apóstoles o falsos Shelihim, que vienen, son como unos enviados, pero enviados, la pregunta es, ¿quién te envió? El apóstol Pablo dice muy claramente, a mí me ha enviado Mashiach, es decir, yo soy un emisario de Mashiach y de Dios, no de hombres. Y aquí estos tendríamos que preguntarnos, ¿quién los envió? ¿Quién los envió? Porque nadie los ha enviado, ellos se autoenviaron. Podemos ver esas dos ilustraciones. Por un lado, un maestro guiado por el Eterno, obedeciendo al Eterno y revelando este mensaje que es Rabbi Shaul. Y por otro lado, hermanos autoenviados. Y lo único que pasa cuando eres autoenviado es el fracaso. Moshe Rabenu fracasó. ¿Por qué? Porque lo hizo en el poder de su carne. No lo hizo con la guianza del Eterno. Y fracasa. Entonces, aquí vemos esto, tristemente. Y estos son estos falsos maestros que vuelven aquí a la escena, ¿no?
todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer. Es como si el apóstol dijera, esta es la causa real, entre otras que ya ha mencionado, cuando él dijo, estos tienen celo, pero no es un celo divino, es decir, es un celo como para hacerles la vida pesada a ustedes. Esa es la realidad, no los quieren, como dicen, ellos lo único que buscan es ponerles el pie. Y ya lo hemos estudiado eso, pero aquí vuelven a la escena y el apóstol Pablo ahora dice, lo que pasa es que estos no quieren padecer persecución a causa del madero de Mashiach, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Es decir, estos hombres te quieren circuncidar, te quieren hacer judío, quieren que te conviertas en judío, pero la realidad es que ellos no observan la Torah. Y aquí esto ya calza perfectamente con algo que ya hemos estudiado a lo largo de estas clases, que es el concepto, bueno, en las últimas clases, el concepto de Erev Rab. El Erev Rab, acuérdate que es el lobo vestido de oveja, es el falso hermano, es el falso converso, es aquel infiltrado en Israel, pero que no es parte del Israel de Dios, sino es simplemente un impostor que así traiga la barba hasta el piso, así traiga los itziyot hasta el piso, así traiga anchas sus filacterías, sus tefilín, pues realmente no es un observante de la Torá. No es un observante de la Torá. Por eso lo dice el apóstol, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, de la carne, sino en el madero de Mashiach Yeshua, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es bien profundo lo que él dice, porque desde el punto de vista del apóstol Pablo, la circuncisión física de la carne para él no es algo significante versus las marcas del madero de Mashiach. Esas marcas en la carne, porque el seguir a Mashiach es complejo, y si a alguien le costó trabajo el ser seguidor y predicador de Mashiach, fue a Rabbi Shaul, naufragios, golpes, persecución, etcétera. O sea, el apóstol Pablo, si tú lees su historia y si lees el libro de los Hechos y todo lo que pasó, la pasó muy mal. Y dice, si yo tengo que gloriarme en algo, es en el madero de Mashiach. O sea, si yo quiero mostrar algo en la carne, no es mi circuncisión. Que en Filipenses, como ya en la sesión de preguntas y respuestas en una clase ya pasada, nosotros veíamos cómo el apóstol decía, bueno, si en algo tengo que jactarme, se los digo, yo fui circuncidado al 8º día, no ustedes prosélitos que se circuncidaron de adultos. No, yo fui circuncidado como un niño judío. Bueno, pero dice el apóstol, aquí dice, la verdad, no tengo en qué gloriarme en la carne. Si acaso tengo en qué gloriarme en la carne, es por los golpes que traigo de ser Shaliach, de Mashiach. Entonces, de eso sí me glorío. Del madero de Mashiach, Yeshua, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Mashiach, Yeshua, y este texto es una bomba, este texto incluso para mí define todo lo que es Gálatas, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjense, repito este maravilloso texto, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nuestros ojos, querido hermano, no tienen que estar, y ahorita esto es algo que está como de moda en este movimiento de raíces hebreas, de retorno a la Torá, del descubrimiento de la Torá, del judaísmo entre los no judíos. Están tan emocionados que están buscando una identidad de este mundo físico. O sea, no han entendido que el Mashiach es una nueva creación del mundo venidero. Es decir, este mundo dejará de ser, de existir como lo conocemos nosotros. Todo apunta a una nueva creación. Y si tú sigues pensando en este mundo
como una meta, estás perdidísimo. Es decir, tú piensas en este mundo y dices, ok, y era lo que les pasaba, vinieron unos hermanos de Jerusalén, que son apóstoles, y podríamos decir, si queremos ser exagerados, que incluso conocieron a Yeshua, lo vieron resucitado, y nos vienen y nos traen un mensaje, y en ese mensaje nos dicen, si quieres ser salvo, tienes que convertirte en judío, tienes que ser como el patriarca Abraham, que se circuncidó, tienes que venir al pueblo de Israel, tienes que venir y entonces guardar todas las leyes, y una vez que guardes todas las leyes, ahora sí podrás decir, soy salvo. Y ese es un error, porque se está creando, más bien, se creó un mundo venidero. En el Mesías Yeshua, ese mundo venidero es un hecho. Y desde Él, aunque estemos plantados en este mundo físico, ya tenemos esa identidad, esa imagen, porque estamos en el Mesías. Es decir, nosotros ya tenemos que ver hacia el mundo venidero y no hacia el mundo presente. Por eso, en el mundo venidero no aprovecha si estás circunciso o incircunciso. Lo que ahí se ve es si eres una nueva creación o no, si eres parte de esa nueva creación. Ahora, ¿cuáles son los pasos para llegar a eso? Ya te lo ha dicho o ya lo hemos visto. Recibir, aceptar, confesar este mensaje de redención. Y esto no tiene precio, hermano, para ti. Si imagínate que te digan, vas a entrar en el mundo venidero, vas a ser parte de esta nueva creación. Lo único que te pido es que te vuelvas de tus malos caminos, que abandones tus malos caminos y que aceptes el medio de redención que el Eterno te ha otorgado a través de la obra de Mashiach, su muerte, su sepultura, su resurrección y los efectos de esa resurrección. Obviamente alguien que se conecta con todo el corazón, se vuelve de sus malos caminos con todo su corazón y acepta esto sobre sí, recibe esta dimensión y el Espíritu del Eterno lo va a visitar. Vas a recibir el Espíritu del Eterno y esa recepción del Espíritu del Eterno va a transformar tu vida. Es como decirte, bienvenido al mundo de la nueva creación. Cuando tú experimentas ese nuevo nacimiento, has entrado a una nueva vida. Has despertado al mundo de la verdad. Claro, como ya lo he dicho, seguimos en este presente siglo, en este mundo donde todavía hay levadura, pero con el Espíritu del Eterno nosotros nos estamos capacitando, dijimos la clase pasada, estamos capacitándonos para entrar en ese mundo, para dar ese salto. Y con la llegada del Mashiach vendrá también la resurrección de los muertos, y entonces seremos ya parte de esa creación. Y no podemos estar jugando aquí a ver quién sí, quién no, a ver si te circuncidas, no te circuncidas. Hermano, eso ya es algo que lo hemos analizado y lo hemos visto y le hemos dado vueltas. No, un no judío, quiero ser bien claro en esta clase, que prácticamente es la última, quiero ser bien claro en decir, un no judío en el Mesías no necesita convertirse en judío o en Israel o en lo que quieras. No es necesario. En este mundo físico no es necesario nada de eso. Lo que es necesario es ser redimido por el Mesías Yeshua y recibir el Espíritu del Eterno. Eso es lo que es necesario para entrar en este mundo. Una nueva creación. Repito, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, fíjense, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El de la nueva creación. Porque si tú miras también al Israel físico, que es real, que existe, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, y lo comparas con estos falsos hermanos,
Esos falsos hermanos, aunque digan ser Israel, no son Israel. O sea, es decir, recuerda algo que han dicho los sabios de este mundo presente. Los sabios le llaman a este mundo presente el mundo de la mentira. Entonces, en el mundo de la mentira hay lobos vestidos de ovejas. Cuando hablamos de los Ereb Rab, ¿se acuerdan cuando hablamos de los Ereb Rab? Hay comentarios de los sabios. Por ejemplo, en el Zohar está escrito que ni siquiera Mashiach es algo que debe llevarnos a meditar estas palabras. Pero dice, ni siquiera Mashiach sabrá quién es Ereb Rab y quién no. Y esto nos lleva a pensar algo muy interesante. A decir, entonces, ¿quién es Israel realmente? Ese es el comentario. ¿Quién es Israel? ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Alguien que trae una barba y que tiene circuncisión y que trae filacterías y que trae y que reza y se mueve y hace miles de cosas que ante nuestros ojos diríamos, wow, ese sí es un judío, ese sí es Israel. Bueno, no sé, no sabemos. No lo sabemos. Ahora, este comentario descalifica al pueblo de Israel en lo más mínimo, que se entienda. Es decir, no por ser llamado hijo de Abraham o ser llamado hijo de Israel, eres parte del Israel de Dios. Eso no te garantiza nada. Ahora, el no judío, y eso en Romanos va a ampliar mucho todo esto. No sé si el próximo proyecto sea estudiar la carta a los romanos, en donde es una extensión de esta carta. De hecho, ya hemos echado mano de esa carta para poder aclarar temas en Gálatas, pero ahí se va a dejar muy claro todo. Dice, el no judío que guarde los mandamientos de Dios, su incircuncisión se convierte en circuncisión ante los ojos de Dios. ¿Quién es judío? El que lo es en el interior. La alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es Israel? Israel es aquel que ha penetrado en los mundos espirituales juntamente con Mashiach, y está en Mashiach. Ese es el verdadero Israel de Dios. ¿Esto anula al pueblo de Israel físico? En ninguna manera. Que se entienda de qué estamos hablando. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero dentro de Israel hay falsos hermanos, hay falsos hijos de Israel, hay conversos falsos. Por eso, una y otra vez en los rezos o cuando se escribe sobre los conversos, se dice sobre los conversos sinceros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabe que hay muchos falsos conversos también. Y aquí se ve que el problema que tiene el apóstol Pablo no es con Israel, el Israel natural, sino es con el Israel prosélito, los conversos a Israel. Ese es el problema, ¿eh? El problema viene con los conversos, que pasaron un camino difícil para ser aceptados por el pueblo de Israel, y ahora también quieren que los no judíos, a los cuales Pablo les está llevando el mensaje de redención, también pasen por lo mismo que ellos. Y eso ya es algo egoísta. Entonces, el Israel de Dios, hermanos, el verdadero Israel de Dios, es la congregación del Mesías, conformada por judíos y no judíos. Incluso, ya lo habíamos visto, si tú ves el nombre de Israel, tiene que ver con Roshli. Otra vez vemos el concepto de Rosh. Jacob, ¿se acuerdan cuando vimos esto? Jacob, talón, cuando pelea con un ángel, el hecho de pelear con un ángel significa entrar en los mundos espirituales. Cuando Jacob penetra en los mundos espirituales, se le cambia el nombre y recibe el nombre de Israel. Lo mismo ha pasado con nosotros. Si nosotros hemos penetrado en los mundos espirituales, en el Mashiach, ¿dónde está el Mashiach actualmente? En los mundos superiores. El Mashiach no está en este mundo físico como tal. El Mashiach ascendió, sus discípulos vieron, Lucas 24, Hechos capítulo 1, vieron cómo el Mashiach ascendió. Y ese ascenso te habla de que el Mashiach está en una dimensión superior. Los mundos espirituales, los lugares celestiales. Efesios lo va a decir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Mashiach. Es decir, si yo estoy en los mundos espirituales, si yo he penetrado los mundos espirituales en Mashiach, pasé de ser Jacob, por así decirlo, talón, de estar en el piso, a ser Israel, que tiene que ver con la palabra Rosh. Entonces, ¿qué sucede? Somos parte del Israel de Dios. También tiene que ver con Yashar El, como directo, como recto hacia Dios. Alguien que se eleva, alguien que va hacia arriba, alguien que está ahí en los mundos superiores, ese es Israel. Ese es el Israel de Dios. Entonces, hermanos, yo lo que te digo es, hermanos, bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno, porque no hay acepción de personas. En este mundo no hay acepción de personas. Ya lo vimos también en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo que es el más corto de toda la Biblia. ¿Cuál es? Salmo 117, ya lo habíamos hablado. Es que prácticamente nosotros ya cerramos la carta de los Gálatas desde hace mucho tiempo. Y ya estamos prácticamente como dando un repaso. Dice el Salmo 117, alabad al Eterno naciones todas. Dice el Radak, este es un salmo mesiánico. Alabad al Eterno naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Eterno permanece para siempre. Repito, aunque ya lo hemos estudiado, el Radak dice, este salmo es el más pequeño de toda la escritura, es el capítulo más pequeño de toda la escritura. ¿Por qué? Porque así es el nivel de la edad mesiánica, simple, sencilla. Y curiosamente se habla de las naciones. ¿Por qué? Porque en el Mesías ya no hay acepción de personas. Y tú lo ves en el Salmo 118. Alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, el Israel físico, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, es decir, la casa sacerdotal física, que para siempre es su misericordia. Digan los que temen al Eterno, es decir, los no judíos, las naciones, que para siempre es su misericordia. Es decir, hay una unidad ya entre hermanos. Hay una unidad entre hermanos. Por eso cuando fue la recepción de la Ruach HaKodesh en Hechos 2, nosotros vemos ya un mensaje unificado también, y de hecho así lo cita el apóstol Pedro proféticamente cuando cita a Joel en el capítulo 2, verso 14, que dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa sobre toda carne? Los mismos rabinos lo han dicho. Significa que el Espíritu del Eterno está disponible para todos. Y esto se desencadena con la llegada de Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Yeshua. ¿Qué sucedió? Nos ha dado de su Espíritu tanto a judíos como a no judíos, que es la demostración más hermosa de que somos ya parte. Cuando alguien recibe el Espíritu del Eterno es como un sello de decirte, este hombre va a entrar en el mundo venidero. Incluso ya empieza a manifestar las reglas de ese mundo en este mundo presente. Ya es cuestión solamente de que muera y resucite, o que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Dice que a los que permanezcan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entraremos en ese mismo nivel de Mashiach. Y claro, va a haber más trabajo que hacer, porque si Mashiach, físicamente hablando, ascendió hace 2000 años, significa que en los cielos el Mashiach, nuestro maestro, está haciendo cosas maravillosas, y está conectándose con la divinidad de una manera increíble, que cuando nosotros saltemos, y aunque tengamos el nivel de la resurrección del Mashiach, vamos a tener el nivel pero del resucitado de hace 2000 años. O sea, imagínense el avance que ha tenido Mashiach en estos días. Incluso en muchos libros judíos se habla de un ascenso de Mashiach. En el Zohar se habla mucho de eso, del ascenso de Mashiach, que está en niveles superiores, nutriendo su alma de una manera increíble. Entonces, ¿qué nos espera cuando regrese Mashiach? ¿Qué nos espera? Nos espera algo increíble. Y entonces nosotros vamos a estar en un nivel impresionante, pero aún Mashiach nos va a decir, todavía les tengo que llevar por un recorrido de 1000 años.
y es el famoso milenio, y los tengo que llevar por un recorrido de 1000 años para que todavía crezcan más espiritualmente, pero ya en el nivel de la nueva creación, en el nivel de los resucitados juntamente con Mashiach, todavía los voy a llevar a un ascenso espiritual, y después viene el 8º milenio, y entonces, señores, ay Dios, qué momentos tan increíbles nos esperan. Aguardamos cosas, hermano, no tienes ni la más remota idea. Esto que empiezas a percibir es una probadita. Esto que empiezas a sentir de la presencia de Dios en tu vida, del cambio transformador en tu vida, sí, es el nuevo nacimiento, sí, pero sigues plantado en este mundo. Es decir, es una probadita. Cuando venga Mashiach y aquellos que son de Mashiach sean resucitados de los muertos, hermano, es algo maravilloso. Y ahí, esa nueva creación estará manifestada a todas luces. Y no queda ahí la historia, sigue la historia. Por eso te digo, es algo maravilloso. Pero ahora sabemos que el Espíritu está derramado sobre toda carne. Qué hermoso texto. Y en ese nivel de la nueva creación que se está hablando acá, es que hay que entender, hermanos, en este nivel porque en Mashiach, Yeshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, es que hay que entender muchos de los textos de los cuales habló nuestro maestro. Nuestro maestro en los días de su carne física, en el sentido de que era mortal, habló cosas muy profundas, proféticamente, muy profundas, que ya habíamos leído, pero creo que vale la pena en esta clase final ver esas dimensiones, porque esto es muy grande. Ahora, yo puedo entrar en temas que ya he hablado, no lo voy a hacer, me parece que hay mucho más que estudiar a futuro, pero por ahí también recomiendo como apoyo a esta clase, la clase que di sobre Shavuot. Está disponible esa clase en la página del pastor Kenner Ospino en YouTube, que es la clase sobre Shavuot que dimos, Shavuot en la edad mesiánica. Creo que también eso va a ayudar a completar esto que hemos hablado, pero sí me gustaría, y hay muchas cosas más que decir, pero estudie esa clase, por favor. Simplemente yo quiero ir, por ejemplo, a esta parte de lo que Yeshua le dice a Nacdimón, cuando dice en Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nacdimón, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjate, el Mashiach ya estaba anunciando esta dimensión, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario. Nacdimón le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense cómo un maestro de Israel no entiende la profundidad de las cosas que le está diciendo el Mashiach. Dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, es un requisito, hermanos, vivir en estos días de nuestra carne mortal y ser llenos del espíritu. Es decir, es necesario. Si no pasamos por este proceso, no podemos llegar a dar el salto. Es decir, repito, estamos ensayando aquí en este mundo presente esto que hemos recibido a través del Mesías, nos está capacitando a nosotros para en su momento dar ese salto espiritual, ese salto incluso físico, porque acuérdense que la carne no está anulada en el sentido del cuerpo. La carne en el sentido de pecado sí está anulada, pero el cuerpo como tal no. Por eso es la resurrección de los muertos. Entonces, pero es un requisito que en los días de nuestra carne, de nuestro cuerpo físico mortal, nosotros tengamos un nacimiento de nuevo, y esto es un concepto del espíritu, obviamente, y andemos en el espíritu con todo lo que también ya ha dicho el apóstol Pablo, y entonces eso nos va a capacitar para llegar al día de la resurrección, que es parte también de la Besorá. O sea, la Besorá, el mensaje de redención, incluye muerte, acuérdate, sepultura, eso está escrito en Corintios 15, si no mal recuerdo, y
la resurrección del Mashiach. Tenemos que pasar por el mismo proceso. Digamos que nuestro ejemplo a seguir perfecto es la vida de Yeshua. Lee la vida de Yeshua y te darás cuenta cómo él en su carne mortal ya vive una experiencia de nuevo nacimiento. O sea, él en sus días fíjense qué tremendo, qué obra tan poderosa. El Mesías en los días de su carne mortal, ese famoso Yeshua histórico como le llaman los teólogos, este hombre, nuestro Mashiach, ya vivía en el nivel del nuevo nacimiento. Sin embargo, toda esta obra se concretó cuando él muere, es sepultado y es resucitado. Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir en ese nivel, pero en este mundo mortal. Y una vez que aprendamos y lleguemos y completemos, bueno, tenemos que pasar por un proceso de muerte y esperar a guardar la resurrección. Entonces, muchos han muerto en esta fe. Y esa es nuestra fe, y eso así nos tenemos que morir en esa fe. Ahora, la generación que vea la llegada del Mashiach, dice el apóstol Pablo, que tendrán una transformación y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, acá vemos nosotros cómo le dice esto, cómo puede un hombre entrar en el vientre de la madre. Yeshua le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Esta es toda la enseñanza del apóstol Pablo en este capítulo 5 de Gálatas. Y también se relaciona con el 6. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Se está hablando de esa nueva creación. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nagdimón y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Es decir, es increíble. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os escribo cosas terrenales, fíjense lo que dice el Mashiach, si yo les hablo de cosas de este mundo físico y no me creen, ¿cómo van a creer si yo les revelare los secretos del cielo? O sea, por eso te digo, hermano, el Eterno nos ha estado revelando secretos muy profundos y con la ayuda de los emisarios del Mashiach se nos han revelado muchos secretos y se te van a revelar más de aquí a que partas de este mundo, que sea hasta 120 años. Y ahora, ¿te imaginas la cátedra del Mashiach cuando Él regrese? ¿Te imaginas la Torah que nos va a dar? ¿Te imaginas ese nivel cuando esté restaurado el templo? Cuando los Leviim estén tocando, pero con la luz de Mashiach, que es la luz de la divinidad en esta tierra, hermano, eso va a ser una cosa extraordinaria. Persona que conecte con esa luz va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo increíble. Va a ser algo increíble. Entonces imagínate, el Mashiach nos ha dejado enseñanza, dice, terrenal. Y nos ha dado chispazos de la Torah de arriba. Imagínate cuando el Mashiach regrese. Y muchas de las cosas que estamos experimentando, aprendiendo, y mucha de la luz que vamos teniendo conforme estudiamos la Torah y nos acercamos más a Mashiach, cada vez descubrimos nuevas cosas, pero es porque estás conectado con Él. Repito, todo lo que los rabinos han escrito después de la revelación de Mashiach, que tú lees y dices, este rabino parece que cree que Yeshua es el Mashiach, pero no es así. Pero dices, ¿de dónde aprendió todo esto? Porque hay una luz muy grande que se ha revelado. Y que incluso al pueblo de Israel, con la ceguera espiritual que tienen con respecto a reconocer a Yeshua como Mashiach, aún así han sido llenos de esa luz de Mashiach y han escrito cosas y han dicho cosas que tú dices, qué tremendo, porque es la luz de Mashiach, no hay de otra, es así. Entonces nosotros también estamos probando de esta luz, pero hermanos, esto apenas comienza, para que me entiendas. Estamos en un nivel muy prematuro de la historia de la redención completa, redención que ya se logró en nuestro Mashiach. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, Él nos libró del presente siglo malo, el presente siglo malo que se introdujo con la caída de Adán, lo cual incluye muerte, lo cual incluye Yetzer Hará, lo cual incluye el poder de la carne y todas estas cosas que ya hemos visto.
Mashiach rectificó todo eso. O sea, Mashiach ya no está bajo esa influencia. Y si tú estás en Mashiach, es lo mismo, aplica para ti. Y entonces, por eso te digo, desde nuestro punto de vista, estamos apenas iniciando, hermanos. Estamos en los inicios de toda una historia maravillosa que le espera a la humanidad entera, hermano. Gózate porque eres privilegiado de conocer estos secretos. Nos espera algo maravilloso. Estamos apenas empezando. Pero ante los ojos del Eterno, Él ya ve un Mashiach y dice, misión cumplida. Baruch Hashem. Podríamos decir nosotros. Y ese es el propósito divino, se concreta en Mashiach. Por eso nosotros necesitamos a Mashiach, no hay de otra. Yo no entiendo a esa gente que dice, no necesitas a Mashiach, con estudiar Torah y cumplir mandamientos estás totalmente mal, estás perdido. Y hay mucha gente que está pensando así. No, se necesita Mashiach sí o sí, no hay de otra. Y más nosotros que ya tenemos la revelación del Mashiach resucitado. Pues por eso para nosotros Mashiach es lo máximo que Dios nos ha regalado. Entonces, hermano, necesitas. Mi gran recomendación después de finalizar esta carta a los Gálatas, mi gran recomendación es busca Mashiach. Obviamente, en tu búsqueda de Mashiach vas a encontrar a Kadosh Baruj Hu. Pero el Eterno nos ha dado manifestaciones concretas para que nosotros conectemos con Él. Es la Torah. ¿Por qué leemos Torah? Diríamos lo mismo, no necesitas la Torah, conecta con Dios y listo, no necesitas la Torah. No, necesitas la Torah. Usa la Torah, lee la Biblia. Por eso hay Biblia, porque ahí te conectas con la divinidad. Bueno, Mashiach es la conexión más profunda que existe con la divinidad. La conexión más profunda. Mi gran recomendación es, lea Mashiach. Lee lo que tenemos disponible de las historias de nuestro maestro Yeshua. Apréndete de memoria sus enseñanzas. Cómetelas. Y vas a ver que se te va a revelar Mashiach. El que busca encuentra. Ya se te ha revelado. Ya empiezas a percibir esto. Ya empiezas a vivir esta nueva vida. Pues bueno, si buscas con todo tu corazón, vas a hallar a Mashiach. Vas a hallar a ese Mashiach glorificado, como cuando sus discípulos lo vieron en ese monte santo y dijeron, o sea, esa visión que ellos tuvieron del Mashiach glorificado les cambió la vida totalmente. Les cambió la vida. Y lo va a decir el Rab Shimon Kefa, el apóstol Pedro. Y nosotros necesitamos llegar a ese nivel. Pero date cuenta lo que le dijo a Nagdimón sobre el nuevo nacimiento. Fíjate, y luego el 4 también te dice, el llamado Evangelio de Juan es muy profundo. Fíjense lo que dice el 4. Le dijo la mujer, 4:19 de Juan, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres sacrificaron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe sacrificar o adorar, es lo mismo. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene, fíjense, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y tú podrías decir, bueno, es que proféticamente Mashiach estaba viendo la destrucción del templo y por eso se lo dijo. No. Sí y no, pero es más no que sí. Bueno, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La importancia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha sido desechado. Recuerda que el pueblo de Israel es la nación sacerdotal, el pueblo escogido por Dios, la luz a las naciones. ¿Es necesario el pueblo de Israel? Es lo mismo que te digo. No puedes decir, no necesito a la Torah. O no puedes decir, no necesito al pueblo de Israel. No, los necesitas. No necesito a Mashiach. No, lo necesitas. Son los regalos que Dios nos ha otorgado. Bueno, entonces dice, la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, fíjate. Y ahora es. Entonces él ya estaba viviendo en esta dimensión. En los días de su carne, es decir, hermano, no es imposible. Deja de ver las cosas como algo imposible, como algo inalcanzable, como algo utópico. Esto es utópico, esto es un cuento. ¿De dónde se sacan esta historia? Bueno, no,
tienes un ejemplo, se llama Yeshua, y Yeshua fue un mortal como tú y como yo, entonces no hay pretexto que valga. Y él dice, mas la hora viene y ahora es, o sea, ahora es, cuando los verdaderos adoradores, es decir, ¿eran falsos los adoradores que estaban llevando sus sacrificios al templo de Jerusalén? No, yo no creo que fueran falsos. Hay que entender el concepto de verdadero desde el punto de vista de la Escritura. Significa algo eterno, algo que rebasa esta realidad física. No significa que fueran falsos los Leviim y los Kohanim que estaban ahí, la gente que venía y traía sus sacrificios. No, lo que significa es que hay un nivel de adoración eterno, de otro mundo, pues, para que me entiendas. En otras palabras te lo digo. Y es el mundo que viene, es el mundo, son los bienes venideros. Entonces, esto es algo maravilloso, lo que vamos a ver. Y me parece, creo que no lo había mencionado, aunque ya te animé a ir y escuchar el audio de Shavuot, que sé que ya muchos lo escucharon, bueno, que sirva también esto porque es importante en esta dimensión del nuevo nacimiento. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en el mundo de la verdad, no en el mundo de la mentira. Es decir, en el mundo de la eternidad, en el mundo firme, en el mundo en un nivel de adoración que no... porque imagínate, si dependiéramos del templo de Jerusalén, por ejemplo, pues bueno, entonces llevamos 2000 años en que no se ha adorado al Eterno. Y no es así, no es así. Claro que se ha adorado al Eterno. Entonces, ¿pero por qué? Es porque se está conectando uno con un nivel superior. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo, dice en esta versión. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, ahí está. Pero fíjense lo que le dijo. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa con este nuevo nacimiento? ¿Qué pasa con esta nueva creación? Algo increíble. Algo increíble. No solamente hemos sido transformados, no solamente nuestro viejo hombre ha sido colgado y enterrado y ha sido totalmente anulado y hemos recibido una nueva vida que produce frutos a través del Espíritu, de amor, de paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, todo lo que hemos hablado. Todo esto hermoso, y entonces este hombre transformado anda conforme a los mandamientos y a través del amor a su Dios cumple los mandamientos en esa dimensión tan profunda de amar al Eterno, amar a mi prójimo, temer perder una relación con Él. Magnífico, Baruch Hashem, qué bueno. Ser seres humanos con una conciencia increíble, hacernos el bien, extirpar las guerras, los robos, el asesinato. Ese es el nivel que se espera de los hijos de Dios, de los que han nacido en esta nueva creación. Es decir, tú y yo necesitamos ser seres humanos modelo, hermano, modelo. Esa es una dimensión maravillosa. Y eventualmente se espera que toda la humanidad alcance este nivel. Y vamos a vivir en un mundo maravilloso. Pero nosotros, la congregación del Mesías, ya tiene que empezar a vivir en este mundo caótico, en ese nivel. Tenemos que empezar a transformar este mundo. Aunque sea este mundo de caos, este mundo de mentira, este presente siglo malo, nosotros en el Mesías lo tenemos que transformar. Esa es una parte, pero no es toda. Porque también se nos dice, sois adoradores. Ustedes son un reino de gente santa, se le dijo al pueblo de Israel. Sí, somos gente santa, pero también está escrito de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, sí somos gente santa, este es el nivel, lo primero que acabo de decir, pero también hay una parte, ser sacerdote. En este nivel de la nueva creación, nosotros nos convertimos en sacerdotes espirituales.
y ofrecemos sacrificios espirituales agradables delante del Eterno. Nuestras tefilot son como sacrificios. Es decir, en esta nueva creación, tú y yo somos adoradores en el sentido más profundo de lo que eso implica, hermano. Es decir, ha sido investido. Por eso Mashiach usa ese término. No se vayan de Jerusalén, les dice a sus discípulos, hasta que seáis investidos. Es decir, hasta que recibas los ropajes espirituales. Los ropajes del sacerdocio, así como los hijos de Aarón fueron ungidos, el aceite se relaciona con el espíritu y las ropas con la función del sacerdocio. Es como te pones las ropas para llevar a cabo el trabajo que te han recomendado o que te han mandado. Bueno, entonces nosotros tenemos el espíritu, pero no solamente viene el espíritu que nos lleva al nivel de ser santos, sino también nos viste con los ropajes sacerdotales para servir a Dios. Es decir, tú eres un sacerdote en el nivel de la nueva creación, hermano, y tienes que estar pensando en quién eres. Quizás es lo que nos falta. Decir, a ver, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Ya se me dijo que soy hijo de Dios. No importa que no sea judío, Baruch Hashem. Ya en el Mesías se me dice que soy un hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Se me dice que soy rey también, es decir, tengo realeza. ¿Cómo se debería comportar un rey? Y también me dicen que soy sacerdote. ¿Cómo se espera que se comporte un sacerdote? Ese es el nivel de la nueva creación. Entonces medita, reflexiona, haz una introspección y ve si eres santo, si eres rey y si eres sacerdote. Porque ese es el nivel. Ese es el nivel de los hijos de Dios. Ese es el nivel de la congregación del Mesías. Ese es el nivel del Israel de Dios. Y que Hashem nos ayude, que Hashem nos ayude, que Hashem nos bendiga, que Hashem nos siga demostrando esto. Pero recuerda, mucho de este trabajo, hermano, consiste en que quieras aceptarlo. Que quieras aceptarlo e introducirlo a tu corazón. Porque si no quieres, bueno, no, sigue en la carne. Sigue en la carne y a ver qué pasa. No creo que pase algo bueno, ya lo dijo, que no heredarán el reino de los cielos aquellos que anden basados en la carne, en fornicaciones, en adulterios, en hechicerías, en borracheras, en orgías, en robos. No heredarán el reino de Dios. Como un hijo de Dios, como un sacerdote del Eterno, como un príncipe del Eterno, como un santo va a andar en la inmundicia. No hay manera de conciliarlo, hermano. No hay manera de que podamos conciliar eso. Pero alégrate porque somos nueva creación. Repito, en la condición en la que has sido llamado, querido hermano, en el Mesías, de origen no judío, así debes quedarte. Lo que debes buscar es la imagen de la nueva creación. Por eso, muérete. Por eso, vive todos los días de tu vida buscando esa dimensión. Ahí hasta la muerte, por eso dije, ve hasta lo más que puedas para mostrar esa imagen. Ahí sí. Pero una imagen física de decir quiero ser judío para ponerme una kipá, para andar presumiendo mi barba larga y cosas así, eso no tiene ningún significado. Para nosotros como gentiles no, para el pueblo de Israel sí. Y ellos tienen mandamientos y los tienen que cumplir. Para nosotros, y también tendría que ser para Israel en su condición como pueblo escogido, es buscar a Mashiach. Y lo están buscando. Por eso últimamente se enfocan tanto en la llegada de Mashiach. Pero sabemos que el Eterno ha puesto una venda en sus ojos para no darse cuenta que el Mashiach ya fue revelado. Pero eso es parte de un propósito divino. Pero tú y yo no tenemos excusa. Tú y yo tenemos los ojos abiertos con respecto a la revelación del Mesías. Y la obra del Mesías es lo más grande que el Eterno nos ha otorgado. Finalizamos entonces. Y a todos, verso 16, los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Hermanos, la gracia de nuestro Señor, Yeshua el Mesías,
sea con vuestro espíritu. Amén. Hazak Ubaruj. Que seamos todos fortalecidos, y bendecidos por el mérito de la lectura y el estudio que hemos hecho de esta carta. Vamos a finalizar con una tefilá. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos muchísimas gracias porque nos has permitido entrar en las profundidades de tu reino a través de este shaliach maravilloso al cual tú te le revelaste con poder. Padre, te pedimos que esa misma revelación que tuviste para con tu hijo Shaul, el apóstol Pablo, sea también para nosotros, Padre. Una conexión contigo, una revelación contigo que cambie, que nos transforme, Padre, como fue transformado este hombre. Gracias por estas palabras maravillosas que sabemos que escribió por inspiración divina. Gracias por Mashiach Yeshua, Padre. Gracias por nuestro Mesías. Permítenos vivir en ese nivel de tu Hijo amado. Permítenos ser como tu Hijo amado. Forma en nosotros esa imagen de tu Mashiach. Permítenos llegar a la estatura de un varón perfecto y que todos los días estemos buscando llegar a esa estatura, Padre. Que sea perfeccionada la obra que has comenzado en nosotros, Padre. Gracias por esto. Gracias por mi identidad como no judío, como parte de las naciones. Gracias, estoy feliz con esa identidad y ahora entiendo que yo, más que buscar una identidad física, tengo que buscar una identidad celestial en ti, Padre. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Pon en nosotros tu espíritu para que andemos conforme a tus mandamientos, que mostremos esos frutos de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene tu espíritu, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estudiado esta carta, que han estado acompañándonos a lo largo de 18 clases. Gracias, Padre. Quisiéramos hablar más, quisiéramos ver más cosas, pero creo que es suficiente. Y tú sabes que esto ha sido con mucho amor para nuestros hermanos, Padre. Que sea de gran bendición este tiempo de lectura y de estudio que hemos tomado ya después de 18 clases, que es mucho tiempo, pero gracias Hashem, no nos queda más que agradecerte y bendecir tu nombre porque eres bueno con nosotros. Baruch Hashem. Eso sería todo. Gracias, mis amados hermanos. Nuevamente, pues les agradezco mucho el habernos acompañado en este maravilloso viaje de 18 clases. El grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah se siente feliz de llegar a la conclusión de esta carta. Si Dios quiere, con la ayuda de Dios, ya estaremos estudiando nuevos libros, nuevas cartas, que Hashem nos ayude. Bueno, pues bendiciones a todos.